Hola, mi nombre es Henry Carvajal. Bienvenidos al canal. Si aún no estás suscrito, sabré agradecerte enormemente que lo hagas y nos estarás ayudando, nos estarás apoyando a que podamos subir contenido todas las semanas. Incluso si te puedes unir al programa, sabremos agradecerte enormemente. También sabré agradecerte si nos dejas un comentario del tema que hoy estaré compartiendo con ustedes o de algún otro tipo de observación. Siempre es muy oportuno porque nos ayuda a mejorar nuestros contenidos. Comencemos. Hoy traigo para ustedes un tema titulado Absolutos y Relativos. Y la razón por la cual quise compartir con ustedes este contenido es porque cuando nosotros trabajamos o nos desenvolvemos con distintos tipos de personas, como en el caso mío que participamos en diferentes países, que hacemos reuniones permanentemente vía Zoom y que a veces no tenemos la oportunidad de estar muy cercano. Cuando emitimos un contenido o cuando proponemos una idea o cuando queremos hacer algo en común, los puntos de vista de cada quien y las interpretaciones son tan variadas que muchas veces en lugar, así como lo escuchas, de sumar, a veces genera conflictos, generan situaciones incómodas, muchas veces incluso podemos tener hasta posiciones un poco radicales. Entonces hoy quiero compartir con ustedes justamente este tema sobre absolutos y relativos, porque hay un libro maravilloso que a lo largo de este contenido que quiero compartir con ustedes estaré citándole. Así que préstame mucha atención, quédate hasta el final para que puedas tú definitivamente comprender este concepto. Lo primero que quiero es que definamos lo que realmente representan los términos absolutos y relativos. Los términos absolutos son aquellos que, de manera independiente del contexto o perspectiva, como expresiones verdad o justicia, y por otro lado los términos relativos que van a depender del contexto o perspectiva, como por ejemplo decir alto o bajo. Hay algo muy interesante que nosotros pudiéramos empezar a entender con algunos ejemplos de lo que son estos conceptos para que veamos qué tipo de postura nosotros pudiéramos tener a la hora de evaluarnos cuando frente a algo nuevo que escuchamos o frente a algún tipo de propuesta, cómo realmente nosotros estamos reaccionando. Y aquí les voy a poner el siguiente ejemplo. Si alguien dice que una persona es mala, ¿qué significa exactamente eso? Es la pregunta que yo te haría. ¿Es mala en comparación con los estándares sociales, culturales o en comparación con algún otro tipo de persona específica, o sencillamente es la perspectiva que tú estás viendo u observando en esa persona? Este tipo de ambigüedad, por ejemplo, puede llevarnos exactamente a malos entendidos y a conflicto. Pero le voy a poner otro ejemplo. Si una persona dice o piensa que tal persona tiene poco o mucho dinero, entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿comparado con quién? Por ejemplo, en el caso de la ética, la distinción entre términos absolutos y relativos puede afectar la forma en que evaluamos las acciones e incluso las decisiones morales, obviamente afectando nuestro entorno de negocio y de comunidad. Ahora bien, es importante poder destacar que la distinción entre estos términos absolutos y relativos no es siempre clara o fácil de definir. De allí la importancia por la cual me he atrevido a compartir con ustedes sobre estos conceptos, porque en mi experiencia personal
muchas veces he tomado posturas absolutas cuando la verdad me ha llevado a tomar decisiones basado en ello, que no son las decisiones más correctas ni las decisiones más acertadas. Por el contrario, me han llevado a tener una postura o de aislamiento, o me han llevado a tener una postura de ver todo oscuro y todo negro. Ahora bien, dicho esto, quiero mencionarles lo siguiente. A la hora que nosotros evaluamos estos términos de absolutos y relativos, siempre será importante distinguir a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en esos términos absolutos como bueno o malo, siempre tendremos que tener presente el contexto donde eso ocurre. Cuando nosotros distinguimos estos absolutos de estos relativos, muchas veces en tu vida cotidiana, porque no necesariamente tiene que ser vinculado a negocios o a trabajo, puede ser incluso en tu casa con postura hacia tu esposa, hacia tus hijos o hacia algún miembro de tu entorno en el cual te desenvuelves. Esto puede llevarte justamente a tener una percepción que puede justamente afectarte a la hora de la toma de tus decisiones. Y esto obviamente va a afectar la comunicación que de ahí en adelante vas a empezar a tener con esas personas y con todo tu contexto que te rodea. Cuando nosotros comprendemos el contexto y la perspectiva detrás de los términos que se utilizan dentro de esto que estamos hablando, es muy probable que se produzca una comunicación mucho más efectiva y que al final de cuentas pueda llegar justamente a tener lo que yo llamo un entendimiento mutuo de las partes, y eso definitivamente suma a todo lo que pueda ser el desempeño en casa, en el trabajo, con los amigos, etc. Y cuando te dije al principio de la introducción que te iba a mencionar acerca de un libro, es que justamente a raíz de este tema que estoy compartiendo contigo ahora, es que me baso en lo que este libro maravilloso de Daniel Kahneman, que lo tituló en el año 2002, Pensar rápido, pensar despacio. No es tan sencillo el que nosotros nos demos cuenta de lo que acontece realmente en nuestra mente a la hora de evaluar estos conceptos como absolutos y relativos. Y él justamente en su libro, que te recomiendo muchísimo esta lectura, no es nada fácil, de antemano te lo digo, pero una vez que vamos entendiendo estos conceptos, él desarrolla allí algo muy interesante que él llama que el cerebro, a la hora que escucha algo, a la hora que percibe algo, simplemente se manifiesta a través de dos sistemas, los cuales él lo divide en sistema 1 y sistema 2. Dicho de otra manera, para que también nos podamos comprender en el lenguaje más cotidiano que utilizamos, es lo que hace el hemisferio derecho como la parte emotiva, y ese hemisferio izquierdo que se va a la parte racional, a la parte investigativa. Y entonces hay un momento en el cual cuando nosotros escuchamos una propuesta o recibimos una información por parte de la esposa o escuchamos algo con respecto a lo que el hijo me dice, simple y llanamente tengo una reacción inmediata basado justamente en esa reacción emocional automática, que detrás de ello también hay un contexto de información basado en las experiencias pasadas que yo he podido tener. Y entonces eso me puede llevar a tener posiciones absolutas en lugar de comprender todo el contexto, de escuchar y de analizar antes de asumir una postura radical. Y que al mismo tiempo te pueda servir para que si en un momento determinado pudiste reaccionar de una manera absoluta, también te puedas dar el permiso para que tú puedas ya de una manera más calmada, más despacio, como dice Daniel Kahneman en su libro, Pensar rápido, pensar despacio, tú puedas darte ese lugar y que tú puedas llegar después a modificar el primer
comportamiento que tuviste de ver aquello en blanco y negro, en términos absolutos, y no darte el permiso de haber visto también el contexto. Por eso él dice que el sistema 1 es el sistema rápido, intuitivo y emocional. Y justamente eso es lo que hace que te permita tomar decisiones rápidas y de manera incluso muchas veces que pudiéramos decir de forma automáticas, basadas en lo que puede ser tu experiencia y también incluso hasta en tu propia intuición. Y luego hay el otro sistema que él presenta en su libro, que es el sistema 2, que es el sistema mucho más lento, que es el sistema analítico y reflexivo, y que justamente se utiliza para tomar ese tipo de decisiones mucho más complejas y que permiten justamente poder resolver problemas que requieran un razonamiento más profundo. Y una de las cosas muy interesantes que él presenta en el libro a la hora de abordar estos temas de absolutos y relativos, y es que él avanza dentro del libro y él dice que hay dentro de ese interactuar justamente lo que se procura a la hora de nosotros abordar esto de absolutos y relativos es evitar esos errores de juicio y esa toma de decisiones que a veces en su gran mayoría nos pueden llevar a consecuencias muy desagradables y menos productivas en ambos sentidos, ya sea laboral, familiar, incluso personal. Y él aborda y él dice que hay tres cosas que están dentro de nuestro cerebro que justamente nos hacen llevar a esa toma de decisiones muchas veces equivocadas. Y es que él presenta tres cosas muy interesantes, entre tantas cosas que él dice, es que él habla de los sesgos cognitivos, de la toma de decisiones bajo incertidumbre y algo muy interesante que él aborda en el libro que tiene que ver con la psicología de la felicidad. Probablemente esto te pueda sonar muy cuchi, muy sonso, pero una vez que tú profundizas en la lectura del libro y esto te lleva a otros, vamos a decir, elementos que debes de poner sobre la mesa, te vas a dar cuenta que no es nada así sencillo y simple. Es mucho más profundo y que nos puede poner en una fase de reflexión para que nosotros podamos ser menos rápido a la hora de tomar decisiones absolutas y permitirnos en esa fase reflexiva poder tener un contexto mucho más de ampliar todo el abanico de posibilidades. Él menciona algo que tiene que ver dentro del libro sobre los sesgos cognitivos. Él dice que hay un efecto que él lo llama el efecto de anclaje y se refiere no es a otra cosa sino a la tendencia de depender demasiado de la primera información que recibimos al tomar una decisión. Y luego hay otra parte que él resalta y es justamente esa toma de decisiones bajo incertidumbre, la cual él dice que explora de una manera tal que te lleva a que justamente el tomar ciertas decisiones bajo riesgo y bajo cierta incertidumbre pueden afectar esas decisiones que tú puedas tomar. Por eso él aborda de que hay algo muy profundo en cada uno de nosotros los seres humanos, que es la parte intuitiva y que muchas veces nosotros sin tener toda la información y aun cuando podamos tomar ese tipo de decisiones bajo incertidumbre, nos podamos guiar por eso que él llama esa intuición, donde justamente Kahneman explora cómo nuestra percepción de la felicidad está influenciada por una serie de factores, incluyendo la forma en que recordamos esas experiencias pasadas que puedan estar causándonos algún tipo de malestar o inquietud o malas experiencias o cosas que pudieran estar relacionadas con la felicidad y la riqueza. De tal manera que concluyo con lo siguiente. El tener posturas absolutas como tener posturas relativas son válidas. Lo interesante es que nos podamos dar el permiso de entender, como decía alguien en cierta ocasión, en la vida todo es relativo. Sin embargo, hay momentos en los cuales sí nosotros debemos de tener posturas absolutas porque no son negociables con aquellos valores y con aquellos principios que nosotros manejamos. Esperamos que
de todo corazón esta información te pueda despertar esa inquietud y que tú puedas seguir investigando, buscando cada día más para poder ampliar ese abanico de posibilidades que tenemos en nuestro cerebro, principalmente a la hora que vayamos a tomar una decisión, ya sea en el plano familiar, ya sea en el plano del trabajo o ya sea en el plano de los negocios. Hasta una próxima, que Dios te bendiga. Recuerda, déjanos tus comentarios, tus observaciones o algún otro tipo de sugerencia. Pásatela bien.